Eh, to- Todas las clases van a ser grabadas para que ustedes tengan también la oportunidad de revisar por si alguien no entró a tiempo o no tiene que salir antes. Lo que sí es importante es que en un determinado momento de la clase yo voy a pedirles que prendan sus cámaras para hacer un registro de su participación, ¿no? Que será alrededor de las 7 de la noche, porque un poco las exigencias de la Casa de la Cultura para los certificados es que tengan un 70% de asistencia. Y como les repetía, tendríamos clases con ustedes los días miércoles de 6 a 8. Si alguien tiene algún problema, quiere cambiarse de grupo con este horario, solo se lo podría hacer en esta semana, porque ya desde las otras semanas, al haber tantas personas en los diferentes grupos, ya va a ser más complicado. Y por otra situación también, porque un poco este taller, como lo habíamos indicado, arte, historia e investigación audiovisual, la idea es sacar un producto que ustedes podamos desarrollar conjuntamente, un proyecto de investigación, sea bibliográfica, sea fotográfica, sea audiovisual, un proyecto de investigación vinculado a todo lo que tiene que ver con la fotografía, el cine, el audiovisual en general, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes desarrollará los proyectos. Vamos a tener una especie de asesoría de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿no? En ese horario se fija las personas que ya tengan desarrollado el proyecto y que necesiten una cierta asesoría. Entonces trabajaríamos también en ese horario dando asesoría a los diferentes proyectos. Igual para participar, que por favor que levanten la mano para darles la palabra a las personas que deseen participar. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. ¿No? ¿Nadie? Buenas noches. Buenas noches. Sí, te Sí, yo, escuchamos, por favor. yo sí quisiera cambiarme de horario. No sé si lo puedo hacer directamente en el chat o con quién podría comunicarme, por favor. Ya, no, tienes que escribirme sea al WhatsApp o al correo, no, pero a mi WhatsApp o al correo que les envíe para poder hacer estos cambios. Pero esto sería en esta semana. Sí, Ya, como les listo. repito, ya no habría más cambios porque hay que comenzar ya a desarrollar el trabajo con los grupos. Otra indicación que tengo que darles es que toda la semana se va a mandar tareas, tanto de ver un material como de leer un texto, y ustedes tienen que presentar estas tareas a la siguiente semana. Eso también eh, tiene una importancia porque las personas que de pronto no presenten trabajos o 3 trabajos que no presenten ya serán eliminados del taller. Entonces, un poco esas son las reglas para que podamos participar. Bien, antes de arrancar, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario, sugerencia? ¿No? Bueno, entonces empezamos. La sesión de hoy, esta primera sesión, vamos a ver la fotografía y la imagen, ¿no? Cómo en la evolución de la fotografía, ¿no? Hay ciertos elementos que hasta la actualidad prevalecen. Cuando aparece la fotografía, en esa época se pensaba que con este nuevo sistema de captar la realidad, la pintura o las otras artes iban a desaparecer. Y no es así. O sea, la fotografía tuvo su espacio, tiene su evolución y es parte de ese desarrollo del ser humano, desarrollo de la ciencia, desarrollo del arte, ¿no? Y, y no, y no viene a limitarse las otras expresiones artísticas. Igual pasa en la actualidad. Mucha gente con lo digital como que le tiene miedo o todas las nuevas invenciones.
La técnica nunca ha sido malo, al contrario, la técnica es buena siempre y cuando nosotros la sepamos aprovechar. ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos actualmente en un mundo tan bombardeado de imágenes, ¿no? Tan amarrados a las redes, al celular, que muchas veces recibimos tal cantidad de información que no podemos procesar y que es importante que nosotros tengamos una, un espacio de reflexión sobre todo lo que consumimos, ¿no? Con respecto a las imágenes. Cuando se inventó la fotografía, ¿no? Había un proceso que se llama la latencia, que era este proceso que el fotógrafo al captar la imagen tenía que revelar, ¿no? Antiguamente el proceso de la fotografía se trabajaba mucho en el laboratorio. Entonces, este negativo que se captaba tenía que ir al laboratorio, revelarse el negativo y después positivarlo. Ese tiempo de espera que tenían el fotógrafo, el creador de estas imágenes, es la latencia y es un proceso de reflexión. Igual pasa con el cine. Nosotros cuando empezamos a hacer cine, grabábamos muchas veces en cinta en 16 milímetros, en 35, y no sabíamos qué es lo que habíamos grabado. ¿Por qué? Porque aquí en el Ecuador no había laboratorios, entonces había que mandar a revelar y después que venía el material podríamos revisar ese material. Ahora no ocurre así, ahora con lo digital uno puede inclusive ver la imagen en ese momento, si no le gustó, descartarla, tomar otra imagen. Entonces, como que se facilitan las cosas, pero también como que hay nuevas reglas de juego, ¿no? Que son importantes entenderlas y aplicarlas. Mucha gente cree que al tener un celular ya todo el mundo es fotógrafo. Pero ¿cuál es la diferencia entre la gente que hace una fotografía profesional y la gente que simplemente sube un selfie o tiene su Instagram o tiene su TikTok, ¿no? La gente como que los parámetros que manejan, tiene 3 millones de seguidores, pero pasa igual que con la música. Hay temas musicales que tuvieron ni sé cuántas reproducciones y que en la actualidad ya todo el mundo se ha olvidado de esos temas, ¿no? Entonces, estamos marcados también en un mundo controlado por el comercio, por la publicidad, y es importante que reflexionemos sobre todos estos temas, especialmente la gente que trabaja en el mundo de las imágenes, en el mundo audiovisual. Y voy a empezar presentándoles un trabajo sobre la historia de la fotografía, que quiero que lo veamos y después lo comentamos entre todos. En la actualidad vivimos rodeados de fotografías. Todos hemos sido retratados y es muy fácil sacar una instantánea con un teléfono celular. Pero ¿alguna vez te preguntaste cómo comenzó todo? ¿La primera fotografía o el cambio de las fotos en blanco y negro? Para eso daremos un viaje en el tiempo y conoceremos los inicios de la fotografía. No te despegues, que ahora se viene lo bueno. Todo comenzó con el invento de la cámara oscura. La cámara oscura es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. En 1816, Niepce obtiene una primera imagen negativa, imperfecta e inestable, con una cámara oscura. En 1826 consigue su primera bibliografía, partiendo del betún de Judea o asfalto. Inicio de la fotografía, año cero. La historia de la fotografía comienza en el año 1839, con la difusión mundial del procedimiento del daguerreotip, desarrollado y perfeccionado por Daguerre, a partir de experiencias previas inéditas de Niepce.
El año cero es 1839, pero sus antecedentes arrancan con el descubrimiento de la cámara oscura y las investigaciones sobre el ennegrecimiento de las sales de plata. Ese mismo año, en 1839, se divulga mundialmente el procedimiento del daguerrotipo. El sistema consiste en la obtención de una imagen sobre una superficie de plata pulida. La imagen se revelaba con vapores de mercurio, apareciendo en la cara plateada de la placa que previamente se había sensibilizado con vapores de yodo. Pero era un procedimiento caro y el equipo pesado. Calotipo. En 1840, William Henry Fox desarrolla un sistema negativo-positivo en otro procedimiento llamado calotipo. Consistía en obtener un negativo de papel que luego por contacto era positivado sobre otra hoja de papel. El papel se humedecía en una solución ácida de nitrato de plata, antes y después de la exposición y antes de ser fijada. Supuso el invento de la copia fotográfica, ya que un único negativo podía dar lugar a varios positivos. Colodión húmedo, 1851. El colodión se vierte líquido sobre las placas de vidrio en un tanque con nitrato de plata. Permite la obtención de imágenes negativas muy nítidas. Se llama colodión húmedo porque la placa ha de permanecer húmeda durante todo el procedimiento de toma y revelado de las imágenes. Lanzamiento de la cámara Kodak. En 1888, George Eastman lanza la cámara Kodak. Su gran éxito comercial fue la introducción en el mercado del carrete de película fotográfica, lo que provocó la progresiva sustitución de las placas de vidrio. Esta cámara incorporaba un rollo de celuloide flexible para 1000 exposiciones fotográficas. Se trata de una cámara importante en relación a la historia de la fotografía, puesto que contribuyó a facilitar el acceso a la fotografía. Fotografía a color. James Clerk Maxwell demostró su fotografía a color con la ayuda de Thomas Sutton, el inventor de las cámaras reflex. El objeto a fotografiar era una cinta de tartán del escocés. Sutton realizó 3 disparos con filtro rojo, verde y azul, aunque existió un cuarto disparo con filtro amarillo que no fue usado. La imagen final tuvo una fuerte tendencia hacia el azul debido a las limitaciones técnicas. Las placas de Sutton apenas tenían sensibilidad al verde y ninguna sensibilidad al rojo. Cámara instantánea, 1948. El origen de este revolucionario sistema de fotografía instantánea, en el que la propia foto se revelaba gracias a los químicos contenidos en el papel, es de sobra conocido. Una cámara que revelaba y positivaba la imagen en tan solo 60 segundos. Fotografía digital. En 1975 se crea la primera cámara digital de fotografía, muy rudimentaria. Fue Steve Saison, un ingeniero eléctrico que trabajaba en Kodak. La cámara era un gran aparato que pesaba 3.6 kilos y grababa imágenes en blanco y negro en una cinta de cassette con una calidad de 0.0 megapíxeles. Fotografía digital actual. Las nuevas tecnologías empiezan a tomar cada vez más fuerza hasta llegar a increíbles avances en todos los aspectos de nuestras vidas, y la fotografía no podía ser menos. Durante este siglo, las cámaras fotográficas han evolucionado muy rápido, dejando atrás aquellas primeras cámaras digitales lentas y que apenas hacían sombra a las analógicas del momento. Cuéntanos en los comentarios qué te parecieron estos datos y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Bien, este, este trabajo nos ubica un poco en la historia, muy brevemente, en la historia de la fotografía, pero nos da ciertos elementos que quisiera ponerles para que lo pensemos, lo discutamos, ¿no? Que es que la fotografía, ¿por qué tuvo su desarrollo a diferencia de la pintura? Y uno de estos elementos es que se podía reproducir. Tomen en cuenta que en el siglo XIX viene toda la revolución industrial, que es comenzar a producir las cosas en serie. Y en este sentido, la fotografía llega a ubicarse perfectamente dentro de ese desarrollo industrial, ya que permite reproducir una imagen varias veces, ¿no? Esta evolución de la fotografía y de que podamos reproducir una imagen varias veces es lo que permitió y consolidó a la fotografía no solo como una industria, sino como un arte también, ¿no? Entonces, quisiera también
que reflexionemos sobre que nosotros podemos ver estos avances, estas imágenes, ¿no? Y si ustedes se han preguntado si se conoce cuáles son las primeras imágenes, las primeras fotografías que tiene nuestro país, si alguien ha investigado un poco cuáles son esas primeras imágenes. Con estos antecedentes les dejo abierto la participación. Si alguien quiere comentar algo con respecto, sea a este video que vimos o a lo que les estoy planteando, ¿no? Si alguien conoce cuál ha sido ese desarrollo, esa evolución de la fotografía aquí en el Ecuador. ¿Alguien tiene? Vamos con Andrea, por favor. Buenas noches. O sea, de lo que yo tengo entendido, bueno, en el Museo de la Ciudad está una de las fotografías de que cuando recién llegó la fotografía fue con Gabriel García Moreno. Y ahí está una foto en el observatorio que está en la Alameda y que de hecho dicen que una de las primeras fotos que se tomaron en el país fueron las fotos post-mortem, algo así, de lo que recuerdo de un recorrido en el Museo de la Ciudad. Ujú. Sí, sí, efectivamente se guarda una de esas primeras imágenes. Gracias, Andrea. ¿Alguien más desea comentarnos algo, participar? Buenas tardes, maestro. Buenas Bueno, tardes. impresionante ver cómo tuvieron que transcurrir 100 años desde 1840, en donde se hizo este proceso de los negativos, hacerles positivarles, podríamos decirles. Y pues, y de allí transcurrieron 100 años, 1948, si mal no me equivoco, está pues esto de las cámaras, de las fotos instantáneas y ver cómo ahora dentro de los otros 100 años a la época actual ha habido unos avances tan grandes, tan gigantescos al extremo de tener hoy en día, pues, bueno, hablaba de la que le siguió a la fotografía instantánea. Le siguió la otra cámara que pesaba 3 punto y algo de kilos para luego tener hoy a la mano un aparato como este y que pues todo lo podemos usar. Entonces me hace pensar que bueno, antes tuvieron que pasar 100 años para ver ese cambio tan grande y que ahora dentro de estos 100 años, desde 1948 hasta nuestros días, pues en realidad ha habido un avance gigantesco. Entonces, ¿qué es lo que se viene después con tanta invención? Y hoy que justo tratábamos con la inteligencia artificial, es increíble ver cuántas cosas ahora esto y cómo va a cambiar de hoy en adelante todo este proceso, ¿no? Pero pues qué interesante el video que nos mostró. Eso nada más un pequeño comentario. Gracias, Mauricio. Eh, Algo que mencionaste y que es real es que ahora todo el mundo es fotógrafo, ¿no? Muchas veces ya no se contrata al fotógrafo que grababa el matrimonio, que grababa algún evento especial, sino que ahora todo el mundo con su celular o si tiene una camarita ya un poco más desarrollado, todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo capta imágenes tanto en fotografía como en video, ¿no? Pero esto no quiere decir que la profesión del fotógrafo vaya a desaparecer o la profesión del cineasta, del videasta vaya a desaparecer, porque si bien todo el mundo tiene una cámara, si bien todo el mundo hace fotografía, no todo el mundo es fotógrafo y no todo el mundo es cineasta, ¿no? O videasta, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Es importante reflexionar sobre todas estas cosas porque mucha gente cree que eso, que ya al tener una cámara, eso ya es fotógrafo, ¿no? O sea, hay trabajos que se pueden admirar en cine, en video, que hacen con un celular, ¿no? Inclusive hay festivales que ahora admiten solo trabajos que se hacen con celular. Pero sí hay que mirar todo esto en el contexto, en su real desarrollo. Es como la evolución en el cine. Ahora las salas de cine ya no son negocio. Está comprobado que en las salas de cine comercial
los dueños de las salas ganan más de la venta del canguil, de los snacks, que de la propia entrada del cine. Y también porque ahora el desarrollo de las plataformas digitales hacen que dentro de eso, dentro de las plataformas, todos los realizadores o la mayoría de realizadores a nivel mundial esté intentando acceder a estas plataformas. Ya no les interesa tanto hacer películas para las salas de cine. No, pero volviendo a nuestra primera sesión con respecto a la fotografía, eh, yo les pregunto, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, Francia, Estados Unidos, guardan esas imágenes, ¿qué, les vuelvo a repetir, qué conservamos nosotros o qué sabemos, no solo conservar, sino qué sabemos nosotros de las primeras imágenes que se han realizado aquí en el Ecuador, en nuestro país? ¿Alguien conoce la historia de los primeros fotógrafos? ¿No? Alina nos quiere comentar algo. Le escuchamos, Alina. Yo me acuerdo que hay un fotógrafo cineasta tal vez que se llama Carlos Sendara, que recuerdo que fue uno de los primeros que fotografiaba principalmente paisajes, me acuerdo yo, de Quito, de Cuenca, de Guayaquil y todavía hay muchísimas fotos y videos que uno puede encontrar en la red. Eso nada más que yo me acuerdo, no sé si antes de él había alguien más, pero yo me acuerdo de él. Sí, gracias, Alina. Sí, por ejemplo, a este fotógrafo se rescató inclusive una película que se llama De Guayaquil a Quito, ¿no? Que estaba en la embajada del Ecuador en Panamá. Estaba arrumado esa película y el municipio de Guayaquil y la Universidad Andina restauraron ese material, que se le encuentra ahora en la red. Daniela, te escuchamos, por favor. Hola, buenas noches. Hola con todas y todos. A ver, yo de lo que ubico, tenía conocido así como dentro de mis recuerdos a un francés que llegó a Ecuador dentro de la década de 1850 más o menos, que se llamaba Louis Cramp. Y él era uno de los primeros paisajistas, digamos, o tomaba fotos de edificios históricos y como de la vida cotidiana en esa época. Y también otro fotógrafo era Emilio Estrada, que digamos que trabajó en los primeros, la mitad del primer siglo del siglo XIX y principios del siglo XX, que era más o menos paisajista. Esos dos son los que tengo ahí como en el registro de mi memoria. Gracias, Daniela. Sí, siempre un poco la fotografía también ha estado vinculado a la pintura, ¿no? Por ejemplo, Daguerre era un pintor que comenzó a desarrollar el daguerrotipo, ¿no? Muchos artistas en Europa comenzaron a desarrollar la fotografía. Igual en nuestro país, por ejemplo, Luisa Martínez, también que era pintor, comenzó a desarrollar la fotografía. Le escuchamos, Mary, por favor. Buenas noches. Bueno, más que ser un aporte respecto de la historia de la fotografía, tengo una inquietud que me gustaría ver si ustedes también pueden ayudarme a aclarar. En algún momento leí en algún post, no precisamente un documento académico, por eso tampoco no estoy segura de lo que voy a decir. Em, Leí que Edward Mayrie pues había estado por acá haciendo registros, entonces yo la verdad no conocí y no seguí indagando, pues, sinceramente. Entonces, no sé si alguien pudiera decirme si eso es verdad o eso nada más. Muchas gracias. Gracias. Acabas de topar un tema que un poco es el origen de este taller. Lo muy poco que sabemos, tanto de los fotógrafos como de los cineastas y videastas. Alguien acá en el chat dijo que el pionero es Augusto San Miguel. Sí, Augusto San Miguel fue el primer cineasta que tenemos referencia en este país, pero lamentablemente no tenemos sus películas.
tenemos la referencia de Augusto San Miguel por recortes de prensa, ¿no? Pero no hay físicamente las películas de Augusto San Miguel. Inclusive había la leyenda esta urbana de que fue enterrada con sus películas, ¿no? Pero la familia, tengo entendido que fueron a su tumba y no encontraron nada. Vilma Granda, una de las directoras de la Cinemateca, hizo esta primera investigación sobre Augusto San Miguel que se pudo conocer del primer cineasta o el primer ecuatoriano que hizo cine en el país. Pero además de él, en la actualidad hemos encontrado muchos materiales de tanto de extranjeros como de nacionales que han filmado en este país, pero que no se tiene realmente una investigación profunda de estos materiales, no se tiene conocimiento, igual de fotógrafos, hay pocas referencias. Ahora que está tan de moda el tema Ecuador-México, ¿no? Si ustedes se ponen a ver la Revolución Mexicana, ellos conservan un archivo fotográfico impresionante, un archivo de películas en cine de la Revolución Mexicana, que fue en 1910, ¿no? Ellos sí tienen algo que es fundamental en una sociedad, la memoria. Ellos sí le dan importancia y conservan todos estos materiales, ¿no? Conservan su memoria. Por eso también la identidad tan fuerte que ellos tienen. Pero lamentablemente en nuestro país, no sé, como que las propias autoridades no le dan importancia a preservar, a conservar la memoria. Y, y nosotros nos vemos como ahora, que tenemos muy poco conocimiento de nuestro pasado, tenemos muy poco conocimiento de cuáles han sido nuestros orígenes, en algo tan puntual como, por ejemplo, la fotografía y el cine. Francisco nos quiere decir algo, le escuchamos, por favor. Hola, buenas noches con todos. Bueno, respecto a esto de- del acervo cultural, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en el caso de México se conserva. Yo he visto que, no, o sea, en alguna ocasión leí y vi fotografías de más o menos fines del siglo XIX, me parece, de acá de Quito, en donde el fotógrafo sobre el negativo eh, borraba, por ejemplo, las partes donde aparecían indígenas. Entonces, de manera como tratando de limpiar esa imagen. O sea, en eso también podemos ver que tal vez este clasismo o esta falta de identidad tal vez es parte de esto, de que no hemos valorado este acervo cultural y parte de eso es incluso borrarnos nosotros mismos de las fotos y solo mostrar a una determinada clase que es la que aparecía, la que sí debía aparecer en estas fotos. Entonces, me parece que ese es un punto que sí se debe valorar al momento del por qué no tenemos una, no tenemos una memoria, digamos, como la tienen otros países, como el caso de México, ¿no? Que es culturalmente riquísimo. Eso nada más quería comentar. Gracias. Gracias, Francisco. Acabas de topar otro tema importantísimo, que es esto, ¿no? Que el mestizaje nuestro, porque nadie se puede, ya no podemos hablar de razas, ni eso, pero el mestizaje nuestro ha hecho que esa parte y esa raíz que tenemos no la enfrentemos, al contrario, la queremos ocultar, ¿no? Y efectivamente es del abuelo de Cocó Lazo, un excelente fotógrafo eh, que existe en Quito. El abuelo de él era el que tenía estas placas y efectivamente borraba a los indígenas, ¿no? Para mostrar solo a los señores de terno encopetados o a las señoras bien vestidas. Pero en esa época el aguatero, el que llevaba el agua a las casas o
el barrendero, los indígenas los borraba de las placas, ¿no? Y efectivamente es parte de no asumirnos esa identidad, ese mestizaje, ¿no? Como que despreciamos al otro sin darnos cuenta que nos despreciamos a nosotros mismos, ¿no? Es un problema de identidad realmente muy fuerte que tenemos, ¿no? Y que no nos hace que nos asumamos y que veamos esa parte de la cultura, ¿no? Pero creo que es importante seguir trabajando en esto que les planteo. El rescate, la investigación, la búsqueda de esa identidad y la búsqueda de esos orígenes, ¿no? Les comento algo. Yo comencé a desarrollar el año pasado en Cinemateca un proyecto que se llamó Dossier de Cinemateca, que es rescatar un poco a los cineastas, videastas que están vivos o que han fallecido recientemente y que han realizado un trabajo importante. Son los cineastas que un poco no están en el jet set, que no están en las inauguraciones de las reinitas, sino que es gente documentalista que ha hecho un trabajo importante en este país, ¿no? Pero que no está en los festivales o no está en la prensa, ¿no? Pero que es importante rescatarlos. Y comencé este trabajo haciendo primero de Santiago Carcelén, un cineasta que ha hecho una producción en video importante, pero que no le consideraban cineasta por no haber trabajado en celuloide, por haber hecho su producción en video, ¿no? Era un poco el estigma que tenía él. Y otro trabajo que hice dentro de esta línea de dossier de Cinemateca fue de Alfredo Breil. Y fue bien interesante porque con Alfredo Breil, al investigar sobre sus trabajos y eso, encontramos que él tenía un abuelo que también era fotógrafo y que filmaba en 8 milímetros. Después que apareció el Super 8, pero él filmaba en 8 milímetros. Y digitalizamos ese material, que era material familiar, ¿no? En Guayaquil sobre todo, ¿no? Pero qué importante rescatar eso, ¿no? Hicimos después una reunión con la familia para que se acuerden de quiénes son los diferentes personajes. Y más o menos esa filmación es de 1930. Entonces, imagínense solo haciendo este pequeño trabajo, rescatando estos materiales de un cineasta como Alfredo Breil, encontramos que su abuelo había filmado cosas y estaba igual, ese material ya dañándose, pudriéndose, y que era importante rescatarlo. Entonces, ¿a qué vengo con todo esto? Que un poco la idea de este taller es que ustedes asuman esa responsabilidad o esos proyectos de investigación, que van a tener todo nuestro apoyo en el sentido de ayudarles y apoyarles hasta donde podamos, pero les planteamos eso, que ustedes como jóvenes tomen la batuta y comiencen eso, a investigar, a ver qué materiales nomás podemos encontrar en este país, que deben ser muchos, que no sabemos dónde están. Bien, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacernos? Patricio creo que no puede hablar, pero nos ha escrito algunas cosas. Les voy a leer algo en el chat. Dice, la memoria es un dispositivo legítimo por el poder. Entre minorías es difícil de mantener vivo algo que el poder no quiere que se deje ver. Sí, poco la historia siempre se ha contado desde el lado del vencedor, ¿no? No desde el vencido. Igual la historia de nuestro país es la historia de los españoles, es la historia de la iglesia, pero no es la historia ni de los indígenas, ni de los grupos afros que tuvieron una participación importante eh, desde las luchas de la independencia, desde antes, pero que esa historia está todavía por descubrirla y contarla. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran?
¿no? Bien, les voy a presentar otro trabajo también sobre la historia de la fotografía que quiero que lo vean. Es de un joven español, está muy guay, como dicen ellos, y que igual quiero presentarlos y que lo comentemos después. ¿Qué onda, amigos? Hoy os vengo a contar la historia de la fotografía. Antes de existir nuestras cámaras reflex Towapas 1080 HD 4K, hubieron años y años de evolución. Así que vamos a empezar desde el principio de todo. En la antigüedad clásica, Aristóteles afirmaba que si se practicaba un pequeño orificio sobre la pared de una habitación oscura, un haz luminoso dibujaría sobre la pared opuesta la imagen invertida del exterior. Este fenómeno se llamaba cambra oscura, y el fiera de Aristóteles lo usaba para estudiar los eclipses del Sol. Y no fue el único. Se han encontrado documentos de científicos árabes del pre-Renacimiento que hablaban de la cambra oscura también como instrumento para observar eclipses. Pero no será hasta el Renacimiento donde se ampliaron los usos de este aparato en el ámbito artístico. Como no podían calcar imágenes de Internet, la gente como yo, que no sabe dibujar, lo usaba como instrumento auxiliar de dibujo para copiar paisajes o retratos. Si es que el mismísimo Leonardo da Vinci comparó la cámara oscura con el funcionamiento del ojo humano y dijo que tenía mucho potencial aparte de la observación de fenómenos astronómicos. Más adelante, durante el siglo XVII, la cámara oscura fue reduciendo sus dimensiones, ya que la gente quería algo más chiquito, y la habitación se transformó en un instrumento portátil de madera. Pero aunque la cámara oscura era un instrumento top flama que permitía captar y proyectar imágenes, hasta el momento el registro de esas imágenes se tenía que hacer manualmente, copiando en un papel lo que la cámara proyectaba. Y eso era un coñazo de la hostia. Así que hace falta buscar algún elemento que registrara la luz proyectada y que hiciera la imagen perdurable, o sea, que permitiera obtener fotografías. A principios del siglo XVIII, el naturalista alemán Johann Heinrich Schulz descubrió que algunos compuestos, como la sal de plata, se oscurecían al entrar en contacto con la luz. Y seguidamente, el físico francés Niforen Niepce consiguió una imagen duradera, fija y inalterable a la luz mediante la utilización de la cámara oscura y un procedimiento fotoquímico. Obtuvo las primeras imágenes fotográficas de la historia en 1816, aunque ninguna de ellas se ha conservado. Niepce bautizó su invento con el nombre de heliograbados y llamó el procedimiento heliografía. 10 años después de que consiguiera las primeras imágenes, esto es la fotografía más antigua que se conserva. Claramente podemos observar una obra maestra bien fachera. Bueno, en teoría recoge un punto de vista de una calle desde su estudio y necesitó 2 horas de tiempo de exposición de la placa a la luz. El pintor francés Louis Daguerre, en 1831, realizó fotografías haciendo una movida con planchas de cobre cubiertas de yoduro de plata sensibles a la luz. Sin embargo, estas fotos no eran permanentes, porque las planchas se ennegrecían gradualmente y la imagen acababa desapareciendo. El señor Daguerre, 20 años más joven que el señor Niepce, estaba interesado en la forma de fijar la luz con su cuarto oscuro, y al enterarse de los trabajos del señor Niepce, le empezó a mandar WhatsApps como un acosador, porque quería conocer sus métodos. Pero este último se negaba con evasivas, y tras visitarlo varias veces e intentar convencerlo para asociarse, dio por inútiles sus intentos y empezó a investigar por su cuenta. En 1835, el señor Daguerre publicó los primeros resultados de sus experimentos para obtener fotografías. El resultado fue un proceso que llamó daguerrotipo, que consiguió resolver algunos problemas técnicos y reducir los tiempos de exposición a 15 o 30 minutos, obteniendo una imagen apenas visible que posteriormente revelaba con vapores calientes de mercurio y fijaba lavando con agua caliente con sal. Esto que estáis viendo es la primera imagen de toda la historia de la fotografía donde se captura a un humano. Además fue por puro accidente,
ya que al tener un tiempo de exposición tan largo, la gente en movimiento era imposible de fotografiar. Pero este señor parece que padecía síndrome de Down y se estuvo más de 10 minutos limpiándose el zapato sobre una fuente. Y bueno, pues quedó fotografiado. Daguerre se convirtió en una eminencia reconocida y premiada, Jode Tennis, y inmediatamente empezó a fabricar material fotográfico y hacer demostraciones en público. Rápidamente se popularizó el retrato fotográfico, mucho más económico y rápido de ejecutar que el tradicional retrato pictórico, así que la creciente demanda forzó, en cierto modo, la aparición de los estudios fotográficos. Eso es el mercado, amigo. O sea, en 1837 empezó el desarrollo de la imagen sobre papel, cuando el señor Talbotto acabó un procedimiento fotográfico llamado calotipo, que consistía en utilizar papel negativo, a partir del cual se podían reproducir un número ilimitado de copias. Requería exposiciones de unos 30 segundos para obtener una imagen adecuada en el negativo. La cámara siguió evolucionando y apareció el collodion húmedo, que permitía realizar copias de la impresión. Era mucho más barato y reducía el tiempo de exposición a unos pocos segundos. Richard Leakes Maddox, en 1871, inventó las placas secas al gelatina bromuro, que constituían un salto adelante respecto al collodion húmedo. Permitían obtener negativos en vidrio que se podían positivizar sobre papel para hacer copias de la foto, emplear materiales secos y reducir el tiempo de exposición a un cuarto de segundo, algo muy cercano ya a la fotografía instantánea. Durante el siglo XIX se intentó obtener fotografías a color. La primera fue obtenida por James Clerk Maxwell en 1861, a través de la toma de 3 fotografías consecutivas con un filtro rojo, azul y verde cada una, para luego superponerlas en una proyección y obtener los colores deseados. Pero vamos, que no hubo forma de fijar los colores a la foto y generalmente las fotografías del siglo XIX y principios del siglo XX eran coloreadas a mano, usando acuarelas, óleos o otros pigmentos. El estadounidense George Eastman inventó en 1884 el filme, usando largas tiras de papel recubiertas con emulsión fotosensible. Hacia el 1888, desde su empresa Kodak, sacó al mercado la primera cámara dirigida al gran público, que se popularizó con el eslogan "Usted solo aprieta el botón, que nosotros hacemos el resto". Esto permitió que cualquiera pudiera hacer fotografías y revolucionó bastante el panorama, dando lugar al fotoperiodismo, fotografía de aficionados, etc. La primera placa fotográfica a color fue patentada en 1903 por los hermanos Lumière y llevada en 1907 a los mercados comerciales bajo el nombre de autocrome. El inventor y fotógrafo alemán Oskar Barnack en 1920 introdujo al mercado la cámara Leica, que empleaba un nuevo formato de película, el 35 mm, que revolucionó la industria fílmica. El flash se empezó a usar a principios del siglo XX y consistía en una mezcla de polvos finos de magnesio que se encendían con un detonador, produciendo una pequeña explosión que iluminaba los alrededores. Pero se dejó de utilizar, ya que literalmente era una puta nube de gases tóxicos. Y por esta razón, en 1930 se inventó la lámpara flash o flash de bombilla, que empleaba electricidad para generar la descarga de luz. En el 38 salió al mercado la Polaroid, naciendo así la cámara instantánea, y ya en los 70 apareció la fotografía digital, sacando provecho de las tecnologías de la revolución informática de finales del siglo XX. Esto permitió, entre otras cosas, la supresión del rollo fotográfico y de toda forma de revelado químico, guardando las imágenes directamente en formato electrónico o computarizado, tener la posibilidad de previsualizar la foto y decidir si conservarla o tomarla de nuevo, además de la ayuda electrónica como el autofoco, la corrección de ojos rojos, etc. Así que, la próxima vez que te hagas un puto selfie con tu móvil, piensa en toda esta mierda que te acabo de contar y valora un poco más haber nacido en la era digital. Venga, un saludo. Chao. Bien, este trabajo es un poco más completo, ¿no? Sobre la historia de la fotografía y algo que vemos también en toda esta evolución es que siempre estuvo la fotografía con el desarrollo científico, ¿no? Eh, fue
fueron ingenieros, inventores que comenzaron a desarrollar las posibilidades de las cámaras, ¿no? Y esto hizo que esta evolución de la ciencia, esta evolución de la técnica de los diferentes aparatos, vaya a la par de este desarrollo de la fotografía y de esta industrialización de la fotografía, ¿no? Lo que les comentaba, la posibilidad de que se puedan sacar varias copias fue lo que posibilitó que la fotografía se comience a desarrollar, al igual que el cine, ¿no? La evolución del cine justamente con los hermanos Lumière fue la posibilidad de sacar varias copias y proyectar esas copias en varios sitios, ¿no? En varios lugares. Volviendo al tema es interesante cómo en Europa y en Estados Unidos, en general, conservan esos materiales. La historia inclusive que nosotros estudiamos o como en este caso que nosotros vemos, es casi siempre una historia eurocentrista. Toda la información que nosotros recibimos, y especialmente en el arte, tiene siempre la referencia eurocentrista de cuáles han sido las corrientes, cuáles han sido las tendencias, ¿no? Y en general en América Latina, en el Ecuador, no se valora o no se conoce mucho la historia también y la evolución de ese arte, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, conocen fotógrafos ecuatorianos antiguos que hayan desarrollado una propuesta visual, una propuesta fotográfica, ¿no? Es importante conocer esto. Y con esto quiero abrir el debate de la necesidad justamente de que comencemos a preocuparnos más de nuestras imágenes. No con esto quiero desconocer que debemos estudiar, conocer a estas corrientes, estas tendencias mundiales, ¿no? Que nos va a permitir inclusive ubicarnos en qué contexto hubo el desarrollo de nuestra fotografía, de nuestro cine, pero creo que también hace falta una mirada hacia adentro, hacia lo que hemos sido, a la evolución que ha habido en nuestro país, ¿no? Del arte, de la fotografía, ¿no? Es increíble, por ejemplo, eh, eh, quienes hemos estudiado algo de historia también, que Eugenio Espejo se adelantó 100 años a Pauster. Eugenio Espejo ya hablaba de estos animalitos que aparecían en las enfermedades, ¿no? Pero Pauster comenzó a desarrollar la idea de la penicilina, la idea de que hay que combatirlos a estas enfermedades, a estas infecciones que eran por microorganismos, ¿no? Y se desarrolló en Europa toda esta evolución, cuando Eugenio Espejo ya lo había anticipado 100 años antes. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que muchas veces no valoramos todo el potencial, todo el conocimiento que hay aquí en el Ecuador en la actualidad y también históricamente hacia atrás. Igual pasaba con Maldonado. Cuando vino la misión geodésica, Pedro Vicente Maldonado fue un científico que les enseñaba a los de la misión geodésica francesa muchas cosas que ellos no estaban actualizados, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que muchas veces no valoramos todo lo que hemos sido, no valoramos todo lo que somos y todo el potencial que podemos dar. Con esto igual dejo abierto su participación si alguien quiere comentar, decir algo al respecto. Alguien también de lo del video que acabamos de ver. Alguien que se anime a participar. Es increíble ver también esa evolución, ¿no? De cómo se utilizaban estos cuartos oscuros
para proyectar, captar las luces y como decía en el video, pues como calcar las imágenes de los paisajes, ¿no? Y ver esa evolución ahora de que luego pasaron por la época de los laboratorios y todo lo demás. Bueno, yo recuerdo que cuando era niño, sí, sí, recuerdo que decían en el laboratorio y todo, pero bueno, después ya cuando, bueno, siempre me quedó la duda, es qué es lo que exactamente utilizaban para el revelado. Eh, Esto que hablaba de humedecerlas, ¿no? A, a los negativos para hacer el proceso y convertirlos en positivo. Entonces, siempre tenía esa duda y claro, me acuerdo que, o en películas que yo veía, siempre estaban en los cuartos y me parece que si mal no recuerdo es una luz especial la que debe haber en ese estudio o la que había en ese estudio. No sé si tal vez me puede informar un poquito más de eso. Porque cuando yo ya me hice adolescente, pues ya obviamente ya apareció esto de lo digital y todo lo demás, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que tenía mis primeras fotografías en el jardín de infantes en aquel entonces, pues donde sí tenía el color y el papel especial para la fotografía y siempre bueno, yo escuchaba que es un cuarto oscuro con una iluminación especial, no sé si estoy bien. Sí, o sea, en el laboratorio siempre se tenía que trabajar a oscuras, ¿no? Especialmente para revelar el negativo. El negativo no le tenía que dar luz, ¿no? Cuando se revelaba. Entonces, por eso se conoce como cuarto oscuro. Ujú. Una vez revelado el negativo, para positivarlo, ¿no? Se tenía que poner una luz roja, que la luz roja no le afectaba al papel fotográfico, pero cuando se trabajaba el negativo, al revelar el negativo, el cuarto tenía que estar completamente oscuro. Ok, listo. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más quisiera participar? Carlitos, buenas tardes, soy Carlos Bisuete, qué gusto volverte a ver, maestro querido. De esos días de Asocine, de esos días maravillosos donde había, bueno, yo quisiera recordar una sala donde pude ver los clásicos del cine, desde Coppola, Fellini, Berman, y esa acción que hacía Asocine, y ahí estaba Carlos, y estaba Hernán Cuellar, y estaba el mítico Jaime Cuesta, estaba un montón de cineastas ecuatorianos de los que éramos guambras y que estábamos asistiendo en esos tiempos a tratar de redescubrir uno de esos, incluso el David Lazo, que ahorita está recorriendo con Guañuna algunos espacios. O el Colin, hizo producción en audiovisual y en Ecuavisi, que ahorita está de independiente, Colin Clavijo. Aprendimos de eso, de esa forma de ser cine, pero es maravilloso porque cuando estuvimos en Asocine veíamos la dramaturgia de los grandes, de la forma de contar, el relato de los grandes directores, pero cuando ya nos acercábamos, por ejemplo, había filmaciones, siempre íbamos y estábamos metidos y estábamos investigando, tratando de visualizar, pero es como, es bonito recordar y es bonito ver que estás todavía en ese ejercicio de la memoria, porque las actuales generaciones no tienen ese conocimiento, no tienen ese input. Y claro, compran un iPhone o compran una, no sé, una una Sony X3 o una Sony X30. Y claro, tienen una calidad que antes era soñado, o sea, era un 4K, o sea, lo máximo que se podía conseguir era 35 milímetros, una Arri del Jaime que tenía ahí, que siempre alquilaba el Jaime Cuesta, me acuerdo que sí era como, o un 16 milímetros em, que tenían otros cineastas y así sucesivamente muchos de los directores. Y me parece maravilloso que podamos tener esa oportunidad de conversar contigo, aparte de esos recuerdos también de la posibilidad de entender cómo el cine aporta desde esas lógicas, desde esas estéticas y desde esas miradas que a la postre o al final del día terminan siendo también ideológicas, ¿no? Terminan siendo exposiciones de una cultura, ¿no? De una maqueta cultural, de un proceso histórico que, que se refleja y que refleja a su vez un tiempo determinado y una sociedad determinada. Eso quería decir, Carlitos. Qué gusto saludarte. Un gran abrazo. Gracias, Tocayo. Sí, es importante el trabajo de la memoria, ¿no? O sea, inclusive en la actualidad, por ejemplo, la gente que trabaja mucho ya en digital,
El digital es más volátil que las primeras filmaciones o las primeras fotografías. ¿Por qué? Porque ¿en qué guardamos nosotros todas las fotografías o todos los videos digitales? En un disco duro. Y muchas veces ese disco duro o la computadora se nos daña, se nos golpea. Entonces, el material digital es igual muy sensible. Y muchas veces yo he tenido compañeros que han perdido todo un trabajo porque o se les robaron la computadora o se los perdió. Entonces, muchos trabajos se pierden. También es importante reflexionar en la actualidad cómo conservamos esos materiales, porque lo que hacemos actualmente, ¿no? Alguien dice en la nube también es inestable, ¿no? La nube es inestable. Hace algunos años ocurrió una tormenta solar y movió todos los satélites que están supuestamente almacenando esta información en la nube. Y se perdió también en Europa y en Estados Unidos bastante información por esta tormenta solar que descuadró algunos satélites. Entonces, no es que tenemos en la actualidad, nosotros como Cinemateca hemos ido a algunos cursos, algunos talleres justamente en qué formato es mejor guardar toda esta información. Y algo que los expertos nos han aconsejado es tener varios archivos, no tener un solo respaldo, que es lo que estamos haciendo actualmente en la Cinemateca. Todo lo que estamos procesando, todo lo que se está digitalizando, no se está guardando en un solo archivo. Lo que recomiendan los expertos es tener 3 archivos y tener 3 archivos inclusive en diferentes espacios. Ya hemos visto que las cinematecas a nivel mundial ha habido incendios, ha habido cosas que se pierden materiales. Entonces, el consejo es tener estos materiales en diferentes espacios, ¿no? Que es muy importante guardar en varias memorias e inclusive tener, por ejemplo, algunas memorias, el respaldo hasta en otra ciudad, en otro sitio, ¿no? Que es lo recomendable. Porque nadie te salva de que hay un cataclismo, hay alguna cosa que se pierde ese material. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer sobre esto? ¿Alguien que desee participar? ¿No? Bien, aprovecho entonces para hacer el registro antes de pasar a la siguiente etapa. Por favor, prendan sus cámaras para poder captar a los participantes. Les ruego, por favor, prender sus cámaras para... Tengan, espérenme un momentito, porque como son varios, tengo que tomar varios. A ver, vamos con la primera página, gracias. Esperen un segundo. No apaguen sus cámaras que va a tomar al resto de compañeros. Faltan Daniel, Manuel, no sé si pueden prender por favor sus cámaras. No tengo, Ah, bueno. Bueno, los pero que me conecté al celular. ya, ya. Los que puedan, por favor, para el registro. Ya, gracias. Bien, continuamos. Otra Otro de los temas que es importante hablar es cuál es la diferencia entre un fotógrafo que hace un registro y un fotógrafo que realmente utiliza la fotografía como una expresión ya más artística. ¿Cuál es esa diferencia? ¿No? Y también cuál es la diferencia entre los diferentes profesionales que trabajan la fotografía.
Les voy a presentar igual un nuevo video sobre la fotografía como arte, que quiero que lo veamos y después pasemos a conversar sobre el mismo. ¿Y la fotografía es arte? Responderemos a esa pregunta en este video. Mi nombre es Óscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y bueno, sí, todavía hoy surge la pregunta, ¿la fotografía es arte o no es arte? Y hay buenas razones para las cuales nos formulamos esa pregunta todavía el día de hoy. Lo primero es, sin duda, remontarnos al origen de la fotografía, 1839, cuando Louis Daguerre muestra el procedimiento del daguerrotipo ante la Academia de Ciencias de París. Y este es el primer momento importante para entender por qué no siempre se concibió a la fotografía como arte, porque fue presentada en la Academia de Ciencias, no en la Academia de Bellas Artes de París. Cuando fue mostrada a los científicos, le vieron de inmediato cara de un dispositivo tecnológico, le vieron usos científicos y no se plantearon necesariamente que eso pudiera ser un instrumento para hacer arte. La fotografía comenzó a utilizarse sobre todo para fines documentales. Ya en momentos muy tempranos se empezó a utilizar para documentar flora, fauna, arqueología, etnografía, etcétera. Pero realmente fueron algunos precursores que empezaron a ver en la fotografía, en la cámara, un instrumento para crear cosas bellas, para hacer arte. Ahí tenemos a Gustave Le Ray, que fue el primero en ir con una cámara a mostrar unas marinas, estos paisajes que le llamaban la atención. Henry Pitch Robinson, H.P. Robinson, empezó también a realizar estas puestas en escena, estos tableaux vivants, para poder mostrar algo con la cámara. Desde luego, con un lenguaje claramente pictorialista, porque desde luego la cámara fotográfica primero no se entendía muy claramente como instrumento artístico y empezó a echarse mano de las composiciones que se hacían en la pintura. Durante el siglo XIX surgieron muchas otras figuras importantes del pictorialismo, como Julia Margaret Cameron, que ella formó parte de una escuela llamada pre-rafaelista. Pero podemos ver claramente que aquí no se trata de un uso funcional de la imagen, sino de un uso con fines estéticos. Desde ahí ya podríamos empezar a entender que sí, que la fotografía tiene posibilidades para crear arte. Ya entrado el siglo XX, a la fotografía le ocurrió algo fantástico, que fue la aparición de la cámara Kodak Brownie. Se podían hacer fotografías en cualquier lugar. Era una cámara realmente barata, costaba $1 y costaba únicamente 25 centavos cada impresión que fuera exitosa. Esto popularizó enormemente a la fotografía. Cualquiera podía hacer fotografías y además George Eastman, que era muy bueno para el tema del marketing, él dirigió mucho de la publicidad hacia los niños, hacia las mujeres, diciendo, esto es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer. Desde luego eran otros tiempos donde no se valoraba la capacidad intelectual de las mujeres o de los niños, pero ya no hacía falta un fotógrafo profesional para poder recoger estas imágenes. Y ahí es donde empieza también un debate grande. ¿La fotografía es arte o no es arte? La fotografía del álbum familiar, la de las vacaciones, esta fotografía doméstica, ¿vale o no vale? Bueno, ese es un dilema que todavía hoy persiste en el Instagram, pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante en el video. Por lo pronto, un gran momento de la fotografía fue hacia 1915 cuando Paul Brandt habla de la fotografía directa, habla de que la fotografía no tiene nada que tomarle prestado a la pintura, que la fotografía tiene su propia gramática. Y eso fue importantísimo, porque a partir de entonces la fotografía empieza a transformarse en un medio autónomo. Y un momento clave en el que florece la fotografía artística es en el periodo de entreguerras. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la fotografía, en particular en Europa, en París, bueno, floreció de una manera increíble con las vanguardias. El surrealismo, la nueva visión, la nueva objetividad,
todos estos movimientos maravillosos que pusieron a la cámara en el frente como un medio de expresión artístico. Ni qué decir de lo que ocurrió en Estados Unidos con el grupo F-64, al que pertenecían grandes dioses de la fotografía como Ansel Adams o como Edward Weston. Y aquí también hay otro nivel importante en el arte fotográfico y está en la calidad, en el tamaño de los formatos utilizados, que diferían muchísimo de los formatos pequeñitos de la Kodak Brownie. Eran cámaras de 8x10, cámaras de cajón enormes que permitían una cantidad de información espectacular. La calidad de las copias y además el cuidado en el revelado, técnicas como la platinotipia convertían a la fotografía en verdaderas obras de arte que además merecían ser valoradas como un objeto único. Después de la Segunda Guerra Mundial, la fotografía artística tiene un cambio de dirección porque surge de una manera muy importante el documentalismo, por ejemplo, del humanismo francés. En 1960 se da un auge tremendo del arte conceptual, de los performances, de las instalaciones, y ahí la fotografía empieza a asomar de nuevo la cabeza. Pero es hasta mediados de la década de los 70 cuando la fotografía retoma este carácter artístico a partir del trabajo de William Eggleston. Él no se concebía a sí mismo como un documentador, se concebía como un artista. Además, había creado una corriente nueva, porque durante muchos años se había pensado que la fotografía artística, la fotografía seria, buena, era la fotografía en blanco y negro. Y que la fotografía a color era como de segunda división, mucho para el álbum familiar, mucho para la publicidad, entre otras cosas porque la calidad de las emociones fotográficas no se consideraba todavía bien acabada, no se acababa de entender como algo suficiente para hacer arte. Pero William Eggleston decide hacer fotografías con intenciones artísticas a color. Fue súper criticado. Y es que nos estábamos enfrentando a un nuevo momento en el arte, en el postmodernismo. De ahí surgieron figuras enormes como Cindy Sherman, como Nan Goldin, y la fotografía como arte en el momento contemporáneo se encuentra en un estado de florecimiento total, desde escenas espectaculares como las que hace Gregory Crewdson, o todo el trabajo magnífico de la escuela de Düsseldorf, Candida Hoffer, Andreas Gursky, Thomas Roth. Nos enfrentamos a una diversidad enorme de fotografía. Y claro, nunca se había hecho tanta fotografía como la que se está haciendo hoy en día y que se sube a los medios sociales, a Facebook, a Instagram, a cualquier cantidad de redes. Y toda esta fotografía que se hace en Instagram es arte. Claro, la fotografía siempre ha tenido un carácter funcional, siempre ha podido registrar el mundo y además siempre ha podido documentar lo que está alrededor. Sin embargo, también hay una función que es fundamental para la cámara y es entender que es un instrumento que puede ayudar a expresar, que puede ayudarnos a protestar, que puede ayudarnos a reflexionar desde la belleza, desde las diferentes manifestaciones que tienen que ver con la estética y desde luego podríamos decir, sí, claro que la fotografía puede ser arte. Ojo, no toda la fotografía es arte, no toda la fotografía está hecha con propósitos artísticos, ni toda la fotografía es leída como arte. Sin embargo, desde luego, la fotografía puede tener manifestaciones del espíritu humano hacia la belleza, hacia la expresión, hacia eso que queremos comunicar más allá de lo funcional y entonces la fotografía puede trascender esas funciones fundamentales, ¿no? La de transmitir información, la de registrar para convertirse en algo más. Gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Bien, aquí tenemos un desarrollo mucho más allá de lo meramente técnico, que es un poco ya la función expresiva de la fotografía, ¿no? Y del arte en general. Como vemos, hay toda una serie de fotógrafos, la gente que le gusta la fotografía, que deberíamos estudiar, analizar, pero también vuelvo a lo mismo, mi pregunta, ¿conocen fotógrafos artísticos ecuatorianos? ¿Conocen, por ejemplo, el trabajo de Cifuentes aquí en Quito, el trabajo de Bolo Franco en Guayaquil y de otros fotógrafos importantes? También otro dato, aquí en el Ecuador ha habido muchos de extranjeros que se han quedado en el país y que han hecho fotografía. El caso de Blomberg,
¿no? Por ejemplo, inclusive hay una película, un documental que lo hicieron que se llama, se me fue el nombre, algo de la luz, pero bueno, en la Cinemateca lo tenemos para la gente que desee conocer o investigar un poco más, ¿no? Patricio nos dice, sinceramente creo que el arte no deja de ser un dispositivo más legítimo por el poder. Eh, yo ahí sí difiero un poco porque hay muchas expresiones artísticas y no solo creo que sea una expresión del poder, ¿no? Y además depende quién haga y hacia quién está dirigido el arte. Pero bueno, lo importante aquí creo que es que pensemos, desarrollemos cómo queremos enfrentar nosotros, sea la fotografía, el video, cómo quisiéramos desarrollar. Entonces, les dejo abierto la participación, El secreto de la luz. Gracias, sí. Esa es la película sobre Blomberg, El secreto de la luz. También hay un trabajo de un fotógrafo brasileño que vivió algunos años en Ecuador, que se llama esta película La sal de la tierra, sobre el trabajo de este fotógrafo también, que es muy interesante conocer. Bien, les dejo abierto su participación. La idea de este taller es que eso podamos discutirlo, no, el taller no es solo que vienen a escuchar a una persona hablar, sino que la idea es que entre todos vamos aprendiendo, enriqueciendo este trabajo. Así que, ¿quién desea participar, dar su comentario? Criticar también es importante. No sé, ¿quién quiere participar, por favor? Vamos. Manuel, escuchamos, por favor. Manuel, ¿quería decirnos algo? Sí. No, o sea, tengo como varias apreciaciones alrededor de lo que estamos pensando y me dejó pensando el tema que comentaba Carlos Bisuete sobre el tema de la memoria. Y sí, creo que más bien lo que hay que reflexionar en alrededor de cómo nosotros, los jóvenes, bueno, yo ya no tan joven porque ya tengo 32, eh, construimos memoria, ¿no? Y la gente que sí es joven es a través de esta idea de la inmediatez, ¿no? Hay mucha inmediatez por las mismas formas en las que funcionan las redes sociales, ¿no? Que todo es utilizando este término, ¿no? Líquido de cierta manera. Entonces, nada, pienso que es como interesante ponernos a reflexionar sobre cómo estamos gestionando el tema de la memoria en la actualidad, que no creo que sea necesariamente malo, sino que más bien hay que tratar de entender cuál es su lógica y cómo podemos nosotros como fotógrafos, como documentalistas, yo me defino a mí mismo como documentalista, estamos como haciendo eso, creando memoria al final y al fin y al cabo. Eso. Gracias, Manuel. Te hago una pregunta. Todos estos trabajos que tú haces, ¿en qué los guardas o cómo los guardas? Yo los guardo en digital, porque yo por lo menos llevo haciendo esto hace no tanto tiempo. Nunca he tenido la oportunidad de trabajar en un soporte físico, en este caso, para hacer el tema de la documentación que yo hago. Por eso me parecía chistoso lo que decía Marco con el tema de sí, ahora tenemos cámaras que graban a un nivel impresionante, pero no creo que eso sea tanto el punto, sino más bien creo que a esas tecnologías, no importa de dónde vengan, eh, o así sea una cámara, una FX3 o un celular, sino cómo estamos construyendo memoria con esos productos que estamos realizando. Entonces, no sé, yo pongo el ejemplo, ¿no? Hace un par de años edité un video que fue hecho con fragmentos
de personas del río Cayapas, que eso es de Borbón para adentro. Y el registro se hizo sobre la base de lo que grababan las personas de ahí, no con una cámara profesional. Entonces, la riqueza del registro como tal no está tanto en la calidad del mismo, sino en la narración cultural que se está construyendo a través de la visión que hace la persona que edita, en este caso. Entonces, es un poquito eso, así. Yo creo que en realidad todo registro es valioso, no importa quién lo haya hecho, porque de una u otra forma está contando una historia de un momento particular y esa memoria siempre se puede utilizar de una u otra forma. Eso. Sí, gracias, Manuel. Importantísimo lo que acabas de decir, porque justamente tú dices, yo hago estos trabajos, guardas en digital, pero la idea es que todos estos trabajos que ustedes están produciendo se puedan conservar hacia el futuro, se puedan conservar para futuras generaciones, ¿no? Y un poco ese es el trabajo de la Cinemateca, pero entendamos que el trabajo de la Cinemateca no es solo conservar lo antiguo, es conservar lo actual, lo que ustedes están produciendo, lo que ustedes están realizando. Porque si no comenzamos a cuidar esas imágenes que ustedes producen, que ustedes hacen, ¿quién lo va a hacer? ¿Dónde van a quedar esas imágenes? Si yo hago una película y se queda guardado en una memoria externa en el cajón de mi escritorio, no sirve para nada, no se difunde, no se conoce. Entonces, yo sí les invito a que piensen en esto también, de que es importante conservar la memoria, pero la memoria actual también. La memoria actual de los trabajos, de las cosas que ustedes están haciendo para que se preserve para las futuras generaciones. Bien, ¿alguien más quiere participar, comentarnos algo? Mauricio, le escuchamos. Maestro, yo tengo dos cosas muy puntuales. La primera, ahora que usted se refiere a la conservación, que me parece algo muy interesante. Yo recuerdo que en alguna ocasión me acerqué a la Cinemateca con el propósito de entregar un material que había encontrado, pero si mal no recuerdo, me corrige si yo estoy mal, me parece que tenía que llenar un formulario y más que todo lo que me pedían eran estos, pues el autor, ¿no? Ahora, yo les había explicado que era una cinta en VHS que se grabó por el año 90, me parece, 90, 91, y pues que era prácticamente, en aquel entonces contrataban a un camarógrafo de los que se dedicaban a eso, esa era su profesión, y al final pues le entregaban el cassette, aquí está y esta. Pero me parece que ahí, me parece que me pedían algo del autor, del permiso, de no sé qué, y fue por eso que después yo dejé o sea, ya no fui y entregué ese material que había consultado, porque cuando se abrió esto de conservar la memoria, me llamó mucho la atención. Entonces, no sé cómo está ahora los lineamientos en cuanto a esto, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene un material, qué sé yo, una cinta VHS, o quién sabe, por ahí voy a la casa de mi abuelito y resulta que tiene guardado algo en Betamax, pero ahí los derechos de autor vienen, ¿no? Y es algo, me parece que era algo de referente a eso, y eso fue lo que me limitó porque ya no pude. Yo le decía, bueno, es que yo le explicaba que una cinta que encontré que en aquel entonces pagaron el camarógrafo y el grabó y bueno, cosas por el estilo. Pero me parece que tenía que llenar un formulario y que tenía que especificar el autor y todo lo demás. Y fue creo que algo de eso que me frenó. Me gustaría saber cómo está eso. Por un lado. Por otro lado, ahora que estamos tocando el tema de la fotografía como arte y todo lo demás, ¿no? Yo insisto que antes de este desarrollo tecnológico, ese aporte grande que dio y que sigue dando la fotografía, ¿no? Cómo documenta, cómo informa, cómo nos transporta hacia la historia, nos hace conocer, nos hace emocionar. Yo sigo páginas en redes sociales de la fotografía antigua de Quito, de algunas ciudades más, y me llama mucho la atención.
Pero ahora, como vuelvo y repito, con este avance tecnológico, ahora he visto, bueno, ya escuché, estuve el otro día en una presentación, se habla de la inteligencia artificial, cómo hoy en día se puede hacer fácilmente un cortometraje dando únicamente, por decirle, comandos, quiero esto y que en la historia pase esto y que sea en el bosque y todo lo demás. Y está. O quiero una fotografía en donde aparezca, por citar un ejemplo, un perro junto a un niño, junto a un lago, y sale y en la calidad. Eso también se lo conservaría como arte, pese a que el autor, en este caso sería la inteligencia artificial. Esas dos preguntas. Bueno, quisiera primero empezar con lo de la conservación de los archivos. Tengo una pregunta. ¿Hace qué tiempo dejaste ese material o quisiste dejar ese material? Uy, ese material fue cuando yo vivía en Quito. Yo vivía en Quito y fue hace muchos años atrás. Será unos 10 años Ya, atrás. correcto. Ya, en ese momento no tenía la Cinemateca las condiciones que tiene ahora. Ahora estamos digitalizando todo porque te comento, las cintas, por ejemplo, de Umati, que ya tienen más de 40 años y el fabricante decía que el tiempo de vida útil son 15 años, ya la Ujú. emulsión se va perdiendo. Entonces, si no comenzamos desde ya este trabajo de digitalizar todos estos materiales, en pocos años tu VHS o los otros formatos magnéticos se van a perder. Ujú. Entonces, sí estamos empeñados en eso, en preservar, en conservar esos materiales. Igual ahora hay que llenar una ficha, pero ya no es tan burocrático como de pronto en esa época, que en esa época no tenía toda la infraestructura que ahora tiene la Cinemateca justamente para digitalizar. Por ejemplo, tenemos un film escáner que es casi de los pocos que hay en América Latina que puede digitalizar películas en 35, en 16, en 8, en Super 8. Entonces, sí estamos digitalizando muchos materiales. Inclusive te cuento experiencias, han venido gente de Colombia, de Bolivia, a digitalizar materiales en cine acá en Ecuador. Y estamos encargados también de esto, de digitalizar todos los materiales magnéticos que son parte de la historia de este país, porque si no se los van a perder. Bueno, Y lo otro, maestro, sí, maestro, antes de que se me olvide, ojalá, bueno, ahora qué bonito escuchar que están digitalizando. Hace 10 años atrás me parece igual que tuve la oportunidad de ver una película que estaba en Colombia, que si mal no me recuerdo, era de Alfredo Pareja, me parece que era el autor, sí, y que se ya llevó y estaba en Colombia y lo trajeron y lo proyectaron, Dos Ángeles y Medio. Y más adelante yo pregunté, yo decía, pues bueno, que lo vuelvan a pasar o que lo vuelvan, pero me decían que en ese entonces solo se encontraba en cinta, me parece, y no estaba en digital. Ojalá lo puedan porque es una película bellísima, aunque la parte técnica, como nos decían al inicio del foro, no se fijen tanto en los aspectos técnicos porque para esa época pues no era lo mejor, ¿no? Pero la historia, la esencia de la historia es una historia muy bonita, es una historia muy bonita y que lo trajeron de Colombia, estuvo por allá mucho tiempo y pues, bueno, lo pude ver después allá en la sala Alfredo. No me acuerdo si era el autor es Alfredo Pareja o era... Ay, sí, se me... Alfredo, Bien, Demetrio Aguilera. Demetrio Demetrio Aguilera Aguilera. Malta fue el autor de eso, Demetrio Aguilera Malta. Me parece que es de 1950, si Sí, mal no recuerdo, pero es una bella historia. Ojalá lo puedan digitalizar, o si ya está, pues, porque yo iba precisamente a la Cinemateca para ver si estaba, para poderlo ver allí sentadito, como lo he visto muchas veces, las historias que tienen ustedes ahí conservadas, pero me decían que no, que se encontraba solamente en cinta, así que ojalá no, puedan sí, digitalizar. ya está en digital. Ah, Antes perfecto. Antes de darle la palabra a Madeleine, solo quería decirte que ojo también con esto de la inteligencia artificial, Ujú, porque la inteligencia artificial para construir todo esto se basa en imágenes de archivo. No es que crea así, sino que toda la creación que se está haciendo la inteligencia artificial de paisajes nunca visto, cogen elementos de paisajes ya existentes y los modifican. ¿No? ujú. Entonces, ojo con eso, que es un poco como lo que nos decía Manuel, coger ciertas imágenes y hacer un nuevo producto. Un poco eso es
lo que hace la inteligencia artificial. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Le damos la palabra a Madeleine, por favor. Ya, ¿se me escucha bien? Sí. Ya, buenas noches. Yo quería más que nada mencionar el hecho sobre si la fotografía se consideraba arte y sobre las memorias. Más que nada una opinión personal del tema. Me parece muy interesante el hecho de que ahorita ya se puedan guardar las memorias a través de las fotografías. Y en lo personal, yo creo que las fotografías y las memorias son arte. Así que yo creería que ajá, la fotografía es arte. Más que nada, guardar esas memorias y poder volver a esas memorias, volver a esos momentos, me parece algo muy interesante. Y el valor sentimental que se les da muchas veces es algo bastante preciado. Más que nada mi opinión del tema. Bien, muchas gracias, Madeleine. Sí, o sea, uno no valora las cosas que tienen hasta que no viene otra persona y le ubica en su verdadera dimensión. Les ponía el ejemplo esto del abuelo de Alfredo Breil, que hacía unas tomas familiares. El abuelo de Alfredo Breil había sido un comerciante que vino de Francia, que traía cosas de Ecuador, se casó con una ecuatoriana, se quedó en Guayaquil, o sea, vivía entre Guayaquil, Quito, era comerciante, pero había traído una cámara igual de Francia, de 16 milímetros o de 8, no recuerdo bien el formato, y filmaba ciertas cosas, ¿no? Eran cosas en ese momento familiares, pero en la actualidad el valor que tiene eso en 1930 es impresionante porque vemos parques de Guayaquil, vemos lo que era el antiguo club allá en Guayaquil. Entonces, como les digo, muchas veces no valoramos lo que tenemos en su verdadera dimensión hasta que otra persona muchas veces aprecia ese valor, ¿no? Bien, ¿alguien más que desea participar, comentarnos algo de estos trabajos o sobre la memoria? Yo, Carlitos, bueno, a propósito de la fotografía, resulta que cuando tuve que hacer mi trabajo de fin de curso de una maestría, me puse a buscar dónde hay fotografías del sur de Quito, porque vivo en el sur, habito el sur, investigo el sur de Quito, y ese es como una, un compromiso que tengo conmigo mismo por donde nací, por donde crecí. Y resulta que las fotos del sur de Quito las encontré por gente que vivía en Amariscal o gente que vivía en Tumbaco, incluso gente que vivía afuera. Y entonces la lógica es fácil, ¿no? También el acceso a las tecnologías en esos años es decidor respecto a la posibilidad de registro de un momento histórico, de un contexto social o cultural. Y esas fotos contaban de ese Quito que era, claro, era hacienda, estoy hablando de la década del 50, del 60, del 70, donde el boom petrolero permitió que la expansión urbana se vaya extendiendo. Y es paradójico porque muchas de esas fotos y álbumes de fotos los encontré en descendientes de militares de la ciudad de Atahualpa. Y esa lógica, claro, uno se lleva con la idea de que, claro, aquí ha de haber fotos, porque irónicamente uno también se es inocente al principio cuando se comienza a investigar, y resulta que no, y entonces, y esos álbumes de fotografía dieron cabida a, por ejemplo, a grabaciones VHS, a grabaciones a grabaciones, antes del VHS hubo otro formato, Lumatic también hubo, pero no había otro formato, antes del Betamax. VHS, Betamax, Betamax. exactamente. Y eran en grabaciones hechas de cámaras caseras, lo que tú dices, Mauricio, y eran grabaciones que estaban ahí y que se convertían en tesoros de la familia, pero la familia no sabía que existían en esos cassettes porque no tenían con qué leerlo. Y ese también es otro nudo crítico, ¿no? Por ejemplo, podemos tener cualquier material, yo por ejemplo tengo por ahí cassettes Divicam, pero no tengo ya una Divicam para poderlo reproducir.
O mini DVs, que es como ese, cuando apareció la Sony 150, cambió, porque antes estábamos acostumbrados en el video a grabar con Betacam SP, me acuerdo, y era como lo ultra, ¿no? Y de pronto apareció la Sony DVCam 150, me acuerdo clarito. Y con el cassette DVCam, o que también era mini DV. Y eso cambió muchísimo la lógica de grabación. Y claro, entonces argumentar y para resumir lo que quería, la idea. La tecnología siempre ayudará, siempre y cuando tengamos el capital para acceder a esta tecnología, y también lo vienen con inteligencia artificial. Y estoy de acuerdo con Carlitos porque ese es de la reproducción de archivos. Lo segundo, no siempre vamos a encontrar, y es de lo que yo he ido aprendiendo, no siempre vamos a encontrar en los lugares donde creemos que están. A muchas de las veces están en lugares que ni siquiera lo imaginamos, o muchas de las veces lo han botado. Y tercero, el salto tecnológico va, no sé si periódicamente, pero ahora es como de menos corto, de un plazo más corto. Antes no sé si me corrigen, antes de la pandemia, nosotros, era imposible tener este tipo de reuniones, no sé si se acuerdan. Era imposible porque no sabíamos cómo, a lo mucho teníamos no me acuerdo, el Skype, y en el Skype era todo. De pronto, de la noche a la mañana, marzo, todos a encerrarnos, y se nos perdió todo, o sea, y nos tocó aprender. Y ese es el último, ¿no? Una de las cosas que nos quedamos debiendo como sociedad es esa alfabetización digital en torno a esa construcción y ese uso de las tecnologías, porque al fin de cuentas, esas tecnologías han terminado. Ahora tenemos este celular que graba mucho mejor que una Betacam, y que tiene una calidad espectacular, y que puedes hacer sonido, y que ahí mismo puedes editarlo. Ese era un sueño antes de la pandemia, eso era una, una utopía. Entonces, yo creo que una de las reflexiones es como ir entendiendo cuáles son las lógicas desde nuestras localidades, ¿no? Cuáles y cómo nosotros podemos acceder a esos archivos, y cómo podemos ser responsables de esa custodia de archivos, porque también, si hacemos realización audiovisual, nosotros trabajamos con archivo. El maestro Alfredo Breil trabaja mucho archivo. Carlitos también trabaja mucho archivo. Muchos de los realizadores, el Camilo también, aunque no crean, él trabaja mucho archivo. El Camilo Luz Uriaga trabaja mucho archivo. Entonces, yo creo que también es una responsabilidad de nosotros tener ese diálogo. Y qué bueno que la Cinemateca esté ahorita digitalizando, porque va a facilitar muchísimo el trabajo de poder recoger documentos, ¿no? Documento del sur. Del sur hay mucho trabajo que recoger, porque lastimosamente no está disponible. O sea, muchas de las personas dicen, ah, sí, pero es que es familiar, no es importante. Y justamente esas piezas familiares son únicas, son maravillosas, porque te permiten entrar a la casa, pues. ¿Dónde ves cómo bailábamos Technotronic o Vanilla Ice, los Wambras de tantas edades? Y vemos cómo, en nuestro parecer, bailábamos como Vanilla Ice, pero ya cuando lo ves en el video, tienes tu propia forma de presentarte como bailarín. Y ahí es cuando tú muestras tu autorrepresentación en un momento determinado. Y esa autorrepresentación, paradójicamente, tiene que ver con esa construcción histórica de un momento que tiene que ver con las industrias culturales, cómo esas industrias nos llegaron a nosotros a través de los medios, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las revistas, o a través de los discos que nos venía J.D. Jero Guzmán también, ¿no? Eso nomás quería aportar. Gracias, Tocayo. Te has topado varios temas importantísimos que un poco la idea es poder desarrollarlos. La idea, a ver, de este taller es que la Cinemateca, sí, es un ente público encargado de la preservación del archivo audiovisual, pero esa preservación y ese archivo audiovisual no lo podemos hacer solos. Si no hay la participación de la sociedad, si no hay la participación de los jóvenes, no vamos a hacer toda esta tarea que es titánica de preservar todo el archivo fotográfico y audiovisual de este país y que se está perdiendo. Es una responsabilidad a trabajar la memoria.
Por eso un poco estas iniciativas, para motivarles a ustedes, a los jóvenes, que hagamos un trabajo en conjunto, porque es la única forma. No podemos seguir un poco quejándonos de que el Estado no ha hecho esto, no hace. Si nosotros no tomamos una iniciativa de cada uno de nosotros de preservar lo que hay que preservar en este país, nadie lo va a hacer. Nadie, los actuales gobiernos, ¿o ustedes creen que les interesa la memoria? Hay inclusive una disposición, creo que de la Corte Constitucional, de hacer el Museo de la Memoria, que el Ministerio de Cultura tiene que hacer el Museo de la Memoria. ¿Creen que lo ha hecho? ¿O el Museo de la Memoria es un cuartito ahí con un par de fotografías? Eso es para el Estado la memoria. Entonces, un poco la reflexión es que ustedes como jóvenes, como cineastas, como fotógrafos, como gente interesada en el arte, en la cultura, debemos empezar este trabajo. No, como les digo, la Cinemateca sola no puede hacerlo. Nosotros somos, creo que 3 empleados en toda la Cinemateca que tenemos que proyectar, que tenemos esto que les cuento, preservar, revisar los materiales, porque no es solo coger una cinta y pasarla, no es ese trabajo. Y yo que, por ejemplo, estoy encargado de la parte del UMATI, hay muchos cassettes de UMATI que ya tienen hongos. Entonces no puedes ponerle en la máquina un cassette con hongos, tienes que limpiar ese cassette, tienes que inclusive a veces cambiarles de caja porque ya está enmohecido. Entonces, es todo un proceso de preservación que hay que hacer para eh, rescatar estos materiales. Entonces, un poco ese es el trabajo que queremos comprometerles a ustedes. Primero, con esta iniciativa de comenzar a investigar dónde hay materiales, dónde hay elementos, o como por ejemplo lo que nos contaba Carlos Bisuete, que él ha comenzado ya un trabajo. Entonces, la idea es esa, apoyar también iniciativas que de pronto ustedes tienen y que podemos concretarlas. Le escuchamos, Manuel, usted pidió la palabra. Sí, solamente tal vez para agregar, y creo que es importante, y regresando a que también debemos de pensar ya en los registros actuales, en este caso. O sea, yo creo que no hay que dejar fuera de la discusión, y siento que a veces se hace de menos, ¿no? Como a ciertos formatos por lo que son, por lo que se siente o que se piensa que son. Y yo incluiría en este tema, sobre todo a TikTok, que de una u otra manera es la gran biblioteca en la que muchas personas hoy en día se informan. De hecho, me parece que hay una estadística que hay más, o sea, la gente más joven ya ni siquiera utiliza Google para buscar las cosas que necesita, sino que directamente se va a TikTok y lo busca ahí. Entonces, ese también es un espacio de memoria que hay que como tomarle full en cuenta, porque de una u otra manera, de nuevo, estos medios son inmediatos, ¿no? Y se terminan como perdiendo. Entonces, yo creo que como pensar en cómo hacer este registro de todo este producto, de esta producción audiovisual que se está haciendo por gente que no es necesariamente es productora, pero que está narrando la historia y su historia y a través de eso la historia en común que tenemos todos nosotros. Y bueno, y yo incluiría también en el tema de la memoria, a mí me parece muy importante del tema de los videojuegos. En realidad no se los toma como muy en cuenta porque no sé, siento que hay como un prejuicio bastante grande relacionándolo con tema de niños, tal vez, pero el hecho es que el videojuego, al ser una producción cultural, también habla, ¿no? De lo que se está haciendo. Y aquí en Ecuador, aunque la producción es bastante escasa, realmente, también deberíamos de comenzar a preguntarnos y a cuestionarnos sobre qué estamos haciendo para guardar esto, que al final también es memoria común, y esto es algo que ya se discute, obviamente, en otros lugares donde el tema de la producción de videojuegos ha sido mucho más prolífica, no sé si esa es la palabra, y es una cuestión súper importante, entonces creo que habría que aumentar ese tema a la discusión también, ¿no? Gracias, Manuel. Sí, muy importante eso. Recuerdo que, por ejemplo,
en, en las últimas levantamientos que hubo, creo que 2019, algo así, mucha gente comenzó a registrar con sus celulares y subir a las redes todas las revueltas, todo lo que iba pasando. Y hubo alguna gente que se dedicó a almacenar o a bajar este material y con eso comenzaron a producir documentales. Entonces, qué importante un poco esto, ¿no? Lo que tú dices, en TikTok hay muchas historias, muchas cosas, que además estas plataformas en un determinado momento desaparecerán. Nadie te garantiza que todo lo que subimos al YouTube o todo lo que subimos a, a las redes van a permanecer. De pronto Instagram o el mismo TikTok es comprado con alguien que no le interesa esos archivos y los va a borrar todos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de pensar la preservación de la memoria en instancias propias. Alguien decía, por ejemplo, la nube. La nube también es extranjera, es de los gringos que te cobran por almacenar cosas ahí. Pero como les decía, un experto que vino de allá mismo decía, la nube es lo más inestable porque viene algo como esa tormenta y desaparece todo. Desaparece la conexión y se pierde la información. Entonces sí tenemos que comenzar a pensar en archivos propios nuestros y en maneras de preservar nuestros archivos, ¿no? Una posibilidad, por ejemplo, puede ser esto, sí, la Cinemateca, ¿no? Que estamos encargados, esa es un poco nuestra función, pero también ustedes ir pensando en sus archivos o ir pensando en asociaciones, colectivos que puedan ir guardando, puedan ir trabajando estos materiales. Entonces, hay muchas tareas por hacer, hay muchas cosas y muchas iniciativas que podemos seguir desarrollando, o por lo menos coger la punta del ovillo para que vaya más generaciones apoyando en este sentido. Pero algún rato tenemos que empezarlo, ¿no? Eh, Ulises Estrella, cuando hace más de 40 años empezó la Cinemateca, era un viejo loco que nadie le paraba son a eso de guardar películas, ¿no? Y fíjese en la importancia que ahora tiene la Cinemateca de ser un archivo fílmico, ¿no? Que ya les digo, cuando empezó Ulises no le paraban son, ¿no? Parecía el viejo loco que pasaba las películas nomás. Pero la importancia después de 40 años de mantener ese espacio, ¿no? Como el único en el país que conserva los materiales, que conserva la memoria audiovisual, es importantísimo. ¿Alguien más quisiera aportar, comentar algo sobre esto? ¿No? ¿Alguien de los jóvenes? Pablo, le escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo, yo tengo un laboratorio de 16 milímetros aquí en Quito y trabajo el Super 8 y el 16 milímetros y quería hacerte una pregunta respecto del trabajo de Cinemateca. Yo conozco el láser graphics que tienen ahí, que es el escáner de 35 de 16 y Super 8, es una bestialidad. Pero te quería hacer esta pregunta porque yo normalmente hago proyectos aquí y quería ver cuál sería la forma adecuada de acercarse a Cinemateca en función de todos los procesos que hacemos aquí de revelado y procesos fotoquímicos. Eh, Venir a conversar con la directora. Ahora está una chica joven de directora, es Mariuxi Alemán, la, una chica de Guayaquil recién graduada de la Universidad de las Artes. Y eso, venir a conversar o a proponer proyectos. La idea es esa, ¿no? Comenzar a unirnos, a tener vinculaciones público-privadas para desarrollar justamente proyectos, ¿no? No solo, como les decía, no solo confiarnos en que el Estado, el papá Estado nos tiene que dar todo. El papá Estado no nos va a dar nada si nosotros no comenzamos a desarrollar iniciativas que cuiden la memoria, que cuiden todo, todo lo valioso de este país. Nadie lo va a hacer, ¿no? Un poco también es el cambio de chip. Uno cree que un poco los empleados públicos nos mandan a nosotros o tenemos que esperar al empleado público que haga algo.
cuando nosotros estamos pagando el sueldo de todos los empleados públicos, dentro de los que me incluyo. Y es más bien una responsabilidad dar un servicio social, un servicio público, como se dice, ¿no? Entonces, hasta el presidente de la República no es el más grande aquí, es otro empleado público y que tiene que responder a la gente que lo votó y que paga su sueldo, aunque tenga más plata aparte, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? De que debemos cambiarnos el chip y alguien que está en el servicio público tiene que deberse a la gente y tiene que deberse a las cosas importantes. Entonces, lo que tú planteas de pronto es interesante porque mucha gente, por ejemplo, no sabe este proceso del revelado de todo lo que se hace, ¿no? Hay inclusive tendencias ahora en Europa de volver al celuloide, de volver a trabajar en cine, ¿no? Entonces es importantísimo. Te cuento una experiencia que hicimos nosotros con Mateo Herrera. Se hizo un taller y unos cortos en Super 8, porque él tenía película en Super 8. Entonces, se puede hacer esas iniciativas. Yo inclusive tengo película en 35 Virgen que me quedó de la producción que yo hice con España y que está ahí. O sea, hay materiales, falta eso, falta iniciativas, falta propuestas para poder hacer todos estos trabajos. Sí, justamente te hago esa pregunta porque antes nosotros teníamos como diálogo con Paul en Cinemateca y el acercamiento fue súper lindo. ¿No? Yo tuve la oportunidad de dar un día de taller justamente de revelado de Super 8 con Alexandra Cuesta ahí en Cinemateca y fue una experiencia fantástica, ¿no? Y ahora con el laboratorio lo que tratamos de hacer, nuestra búsqueda como laboratorio, es un poco dar la oportunidad a las personas que se dedican al cine y les interesaría probar estos formatos que en un momento dado se los consideraba caducos, pero que nunca dejaron de existir. Y el videoarte y el cine experimental fueron los encargados de sostenerlo vivo hasta ahora que ya se está empezando a hacer como a utilizar el formato 16, Super 16 como una herramienta más del fotógrafo o del narrador. Digamos, ya no te riges a un solo camino, tienes varios lugares donde puedes elegir. Entonces, esa es la propuesta a la que apostamos nosotros con S16 Cinelab aquí en Quito y seguimos en este proceso, digamos. Entonces, uno de los pasos que teníamos era este vínculo que tuvimos con Cinemateca en algún momento, que nos pareció interesantísimo para dar, como para abrir el espacio, ¿no? Y poder ocupar este formato aquí en Ecuador sin tener que sacar las cosas de Ecuador hacia afuera y tener que esperar largos tiempos, ¿no? No, chévere, ya te digo, ven a hablar con la directora y creo que se pueden hacer proyectos en este sentido, inclusive gente como tú dices que esté interesada en hacer 8, 16, que podríamos trabajar conjuntamente. No, chévere, buena iniciativa. Buenas. Bien, ¿alguien más quisiera comentar algo, aportar algo? ¿Alguien más? No, bueno, como nos queda 5 minutos, entonces esta clase va a quedar grabada por si la quieren revisar. Lo otro es que vayan pensando sus proyectos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, es buena para investigar, para escribir. Hay otra gente que de pronto es buena en fotografía, otra gente que es buena en producción, no sé, otra gente que es buena en editar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que podamos hacer equipos de trabajo. El cine y a veces también la fotografía son artes compartidos, no son artes individuales. Entonces, yo creo que si en este grupo se puede conformar equipos de trabajo para desarrollar proyectos, bienvenido sea. Entonces, les planteo que la próxima reunión ya vayan pensando en qué proyecto pueden desarrollar, qué iniciativa pueden desarrollar y de pronto se van conformando equipos de trabajo. De pronto a alguien le gustó la idea de la otra persona y puede apoyar eso.
Bien, otra cosa que les voy a mandar trabajos, o sea, la idea de este taller es que veamos ciertos cortos que van a tener que revisar, leer también textos y les pediré cada semana la presentación de estos trabajos, ¿no? Que hagan un análisis tanto de los cortos como de los textos que les mandaría a leer. Bien, Mauricio, ¿querías decirnos algo más? Era precisamente maestro acerca del proyecto que tenemos, en el que tenemos que trabajar, pero creo que ya me respondió. Una pregunta que me surge, todo el taller es en línea, ¿verdad? Todo el taller hasta el 6 de junio me parece que va a ser de manera virtual. A ver, les comento, la idea es que sí, toda esta primera parte teórica sea en línea, pero Ujú. también la parte práctica lo podemos ya, eso, si alguien plantea un tema, por ejemplo, en Quito, se necesita filmar, se necesita apoyar con equipos, o sea, todo eso lo podemos resolver, sí. También les comentaba que, por ejemplo, la idea de las asesorías para los proyectos, ustedes me pueden escribir y podríamos hacer una cita de lunes a viernes en el horario de 9 a 3 de la tarde, en donde se asesoraría cada uno de los proyectos. Pero la idea es tener también, especialmente si están aquí en Quito, una parte práctica de eso, de desarrollar los proyectos. Perfecto. Bueno, ojalá también haya la oportunidad, maestro, de al finalizar este taller para la clausura, ojalá podamos reunirnos todos en la Casa de la Cultura un fin de semana y conocernos, porque creo, bueno, yo extraño mucho eso de Quito. Cuando tengo la oportunidad de los fines de semana voy a la Guaguateca, que ahora está promocionando, y eso, pero extraño mucho esos encuentros. No, Y no, creo que en alguna ocasión tuve la oportunidad también de estar en uno de sus talleres hace muchos años atrás, pero ojalá para este taller podamos tener, aunque sea para la clausura, y que estemos todos juntos en la Casa de la Cultura y que ojalá sea un fin de semana para poder viajar y estar ahí, conocerles a todos. claro, sí, no, no hay ningún problema, ¿no? Ya les digo, al contrario, o sea, a mí me gusta la parte práctica también, entonces si podemos eso, si alguien tiene una iniciativa de hacer algún documental, hacer algún trabajo, encantado de hacerlo. Y claro, efectivamente para la clausura lo podemos hacer ahí en la sala de cine, e inclusive presentar los trabajos que hayan terminado, ¿no? Esa es un poco la idea. También les recuerdo que para lo de los certificados sí se necesita que tengan un 70% de asistencia y que cumplan también con los trabajos que se les mande. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? Patricia dice, Carlos, por favor, ¿podría repetir las bases de los proyectos? Bueno, los proyectos parten de ustedes, ¿no? Alguna iniciativa. ¿Qué es lo importante? Que se trabaje en el tema de la memoria y en el rescate. Por ejemplo, ¿alguien conoce algún fotógrafo antiguo, alguien que ha hecho un trabajo importante pero que no es muy conocido? Entonces, la idea es desarrollar eso, o alguien tiene una iniciativa, por ejemplo, como alguien que comentaba lo del TikTok o lo de los videojuegos. Entonces, está abierto a todas las iniciativas que podamos desarrollar, que sean factibles, que sean producibles y cuenten con el apoyo de nosotros, de la Cinemateca, ¿no? Para desarrollar estos proyectos. El único límite, como dicen, es la imaginación. Ustedes son los que van a desarrollarlo y estaremos ahí para apoyar. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer antes ya de cerrar esta sesión? Eh, Maestro, en el caso de que uno tuviera en mente un proyecto audiovisual que tiene que ver mucho con la memoria, eh, y si, por ejemplo, yo realmente no cuento más que con una cámara, pero que ya está muy viejita, tal vez acá desde Cinemateca, desde la Casa de la Cultura, se puede pedir la colaboración para poder acceder a una cámara y trabajar en equipo. Sí, sí.
sin ningún problema. Sí, esa es un poco la idea. Sí, Ah, ya. no hay problema. Muchas gracias, maestro. Bien, ¿alguien más manda un mensaje? Por favor, ¿podría repetir lo del cambio de hora? Solo hasta esta semana las personas que quieran otro día de la semana se puede hacer los cambios. O sea, desde la otra semana ya la gente que se queda el día lunes, martes, porque hay que conformar lo de los equipos. Entonces, solo si alguien tiene problemas con su día y quiere cambiarse a otro día, solo en esta semana se lo puede hacer. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, agradecerles y nos veríamos la próxima semana. Hoy noche mismo subo esta clase y mañana les mando la tarea. Si no hay más, agradecerles y una buena noche con todos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bye.